de las elecciones se ha visto en términos de la epidemia de COVID en México, pues un doble fenómeno, una reducción de alrededor de 30% en la vacunación y un aumento de 25% en los casos. ¿Qué significan estos datos? Vamos a platicarlo con el doctor Javier Tello, analista y asesor en políticas de salud. ¿Cómo estás, Javier? Gusto saludarte. ¿Está, Tal, Javier buenos Tello? días, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Perdóname, no te escuchaba. Bueno, pues decía yo, descenso en el ritmo de vacunación y aumento en los contagios. ¿Cómo debemos interpretar esto? Bueno, son dos fenómenos que, vaya, en este momento no están correlacionados, pero que sí nos marcan una alerta. La primera es el descenso en la velocidad de la vacunación. Bueno, es claro, a reserva de que analicemos después cómo es que pudimos llegar a más de 1 millón de dosis administradas diariamente, casualmente antes y durante el periodo de las elecciones, y luego bajamos a lo que pues vendría siendo los niveles que habíamos mantenido de 350, 400 mil dosis diarias, a reserva de que veamos bien eso. Yo creo que sencillamente lo que falta es una capacidad del gobierno federal para poder seguir administrando más vacunas. Es decir, desde un inicio sabíamos que esa capacidad que querían instalar a través de las brigadas correcaminos, esa visión inicial donde solamente el gobierno federal metía la mano y aplicaba las vacunas, no nos iba a dar buenos resultados. Si lo vemos, los éxitos más grandes en velocidad y en volumen de vacunación ha sido donde algunos gobiernos estatales, hay que decirlo, como el gobierno de la Ciudad de México, Jalisco, en algunos casos Nuevo León, evidentemente, han acelerado esto. Lo que debería suceder, Pascal, y esto va de la mano ahora sí a tu segunda pregunta, es que es urgente, es una emergencia que aceleremos el programa de vacunación porque están surgiendo repuntes importantes en el mundo y ya comenzamos a ver repuntes en las dos penínsulas. Vemos cómo ya están en una situación crítica en el estado de Baja California Sur y en Yucatán y en Quintana Roo. Y no sería una sorpresa que empezáramos a ver repuntes importantes en otros estados de la República. Solamente para correlacionarlo con lo que sucede en el resto del mundo, hay que decir que en Gran Bretaña y en varios países de Europa ya están en alerta porque muchos de los casos que están viendo y muchos de los casos que se encuentran hospitalizados pertenecen a la variante Delta. Y el único remedio, la única medida que encuentran en este momento es la de tener dosis de vacunación, esquemas completos de vacunación. Creo que es tiempo que se retome la estrategia, si es que en algún momento pudimos hablar de una estrategia, y que se vea la manera de acelerar este proceso de vacunación a poder tener vacunada la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Si nosotros nos seguimos rezagando, vemos que estamos administrando cerca de 300 o 400 mil dosis diarias cuando en algún momento pudimos administrar más de 1 millón, pero que a la vez tenemos 9 millones en un inventario listas para ser administradas cuando así lo decidan. Creo que no estamos jugando con los tiempos que el virus está jugando. Uh-huh. El que dos de los estados que muestran estos repuntes, Javier, sean estados que participan de manera muy relevante en la industria turística, que atraen a miles, incluso millones de turistas al año, hablo de Quintana Roo y Baja California Sur, nos dice que algo está fallando en quienes recibimos, en las condiciones en las que lo recibimos. Me refiero a los viajeros internacionales. Habría que probar eso y habría que probarlo de dos maneras que, perdón, me siguen pareciendo remotas a menos que me demuestren lo contrario. Que no estamos llevando a cabo un adecuado tamizaje sobre quienes están visitando al país. No estamos haciendo el número de pruebas adecuadas. No estamos exigiendo que a México solamente lleguen viajeros que tengan pruebas negativas como nos lo solicitan a nosotros cuando viajamos a otros países. Pero independientemente de esto, y esto para decir que solamente haciendo pruebas es como vamos a poder nosotros correlacionar el origen de estas variantes que pudieran estar detonando los contagios en estos estados.
Dicho lo anterior, creo que la otra parte y la muy importante es que este sí lo podemos ver como un resultado directo de esta industria turística, que es la relajación de las medidas. Y es entendible, Pascal. A nadie le gusta tener un sitio turístico en donde los turistas no puedan salir. Entonces creo que este extraordinario desorden que hemos tenido en el no comunicar adecuadamente todas las disposiciones que debemos de tener en materia del cuidado de la salud, el estar exigiendo mandatoriamente el uso de los cubrebocas, el dejar una permisibilidad en estos sitios, sobre todo en los sitios turísticos, creo que esto al final del día es lo que nos está dando estas consecuencias. Se ha dado a conocer que el país ha recibido 50 millones de vacunas, que se han aplicado 40. Yo sé que pues no se puede aplicar al día siguiente de que llegan al aeropuerto internacional de la Ciudad de México estas vacunas, porque pues hay un proceso y hay que distribuirlas en todo el país. Pero mi pregunta para ti, Javier, es en cuanto a la disminución del ritmo de vacunación. ¿Qué pasa con estas 10 millones de vacunas? ¿No se podrían aplicar de manera más rápida? Por supuesto que sí, el problema, repito, es que el Estado mexicano tenga la capacidad. Es decir, mira, es entendible que nos digan, no, es que no pueden llegar y al día siguiente ser administradas. Sí, lo sabemos. Cualquiera que estudió 2 minutos logística lo conoce. Pero el día de hoy, si yo correlaciono lo que tienes en inventarios con la velocidad de vacunación, significa que tenemos casi 20 días de inventario, Pascal, la velocidad que vamos. Si me dijeran que estamos administrando 3 millones de dosis de vacunas, que los 10 millones solamente me sirven para cubrir 3 días, estaríamos hablando de cosas completamente distintas, ¿sí? ¿Cómo acelerar el proceso de vacunación? Bueno, evidentemente, retomando lo que te digo, no sé, nunca supe si fue realmente una estrategia, e invitando a ser vacunadores a otras instancias. Los gobiernos estatales deberían ya tomar una labor terriblemente activa a través de sus secretarías de salud, de los centros de salud que durante años, durante décadas, fuimos nosotros capaces de vacunar a millones de personas en las semanas nacionales de vacunación. Deberíamos estar invitando a participar a la iniciativa privada, que tanto los hospitales como las clínicas privadas estuvieran vacunando, que pudieras vacunarte en la farmacia de la esquina. A mí me gusta poner este ejemplo porque es como al final del día lo hizo Gran Bretaña. Gran Bretaña con un sistema nacional de salud que involucra a los particulares, y los Estados Unidos que definitivamente le dieron la carta abierta: vacúnese a quien se quiera vacunar en donde se quiera vacunar, ¿sí? Y solamente con esto lograron el excelente repunte que tuvieron ellos en el proceso de vacunación durante los meses de marzo y abril. Ahora ya tienen otra historia porque no logran completar adecuadamente sus segundas dosis, pero digamos que la clave aquí es realmente darle esta gasolina al sistema para que podamos administrar más vacunas. El presidente decía el viernes pasado, reconoció una disminución en el ritmo, pero pues decía que es un tema de disponibilidad. ¿Lo es, Javier? ¿Los datos nos indican esto? ¿Que el problema es la disponibilidad de las vacunas? No hasta donde tenemos evidencia. Por un lado tenemos a la Cancillería, que todos los días menciona los excelentes logros que hemos tenido adquiriendo vacunas en el mundo. Tenemos un plan de vacunación en donde veíamos que ya teníamos, repito las palabras de la Cancillería, ¿sí? Teníamos unas entregas de dosis que estaban comprometidas a un total de más de 250 millones de dosis a través de este año. Entonces, realmente no sé cuál sea el problema. Si hubiera un problema de abasto, que nos dijeran el laboratorio fulano nos acaba de dar la malísima sorpresa de que nos va a retrasar, podríamos entender las cosas. Y de esa manera, a través de datos abiertos que no existen, Pascal, y pudiéramos nosotros saber cuál es este, perdón por el barbarismo, el rolling forecast, como se le conoce normalmente en la industria de la salud, sobre los insumos y lo que se va a requerir. Podríamos saber a qué atenernos, pero que la Cancillería nos diga que han llegado más de 50 millones de dosis y que nos digan que estamos haciendo una excelente labor de vacunación, pero que el presidente de la República de repente nos diga que el suministro de vacunas está disminuido, no tiene ningún sentido. Javier, me quedan 2 minutitos, pero quiero preguntarte por la decisión que se ha tomado de que el primer grupo de la población que tendrá acceso a la vacuna universal para los adultos es la zona fronteriza. ¿Qué opinión tienes de esto?
A mí me parece que fue una respuesta lógica, a lo mejor habría que pensar realmente cuáles son estos análisis detrás. Mi posición personal es que se vacune a quien se tenga que vacunar. La decisión fue porque seguramente lo que querían era dar una señal positiva de que éramos capaces de reactivar el tráfico que hay en la frontera terrestre, como es el caso de Canadá, por cierto. Sin embargo, ahora vimos que el gobierno de los Estados Unidos este fin de semana lo posterga todavía el mes de julio. Seguramente que ellos quieren tener la seguridad de que tanto en Canadá como en México hay condiciones adecuadas para un cruce fronterizo normal. Y dicho sea de paso, hay que recordar que la actividad en la frontera, ¿cómo se llama? La actividad económica está dada por esta libertad de cruce de fronterizo que lleva prácticamente más de un año detenida. Seguramente ese fue el racional. Yo la verdad es que aplaudo que se vacuna a todos los que se tengan que vacunar. El ponerlo en este orden, bueno, pues habría que ver realmente qué analizaron detrás, ¿no? Bueno, Javier, pues gracias como siempre, gracias por tomar la llamada. A tus órdenes, un abrazo. Gracias al doctor Javier Tello, analista y asesor en políticas de salud. Son las